aprendiendo a ser hijos, verso de memoria, 2 Corintios 6:18, que dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que este es un tema muy tremendo, muy crucial. Yo pienso que este es el tema, ¿no? El tema de la vida cristiana. Toda nuestra vida vamos a batallar con esto, ¿no? Con las inercias de Egipto, con el residuo que hay en nosotros de el fruto, el fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, dejó su contaminación en nuestro ser, ¿no? Y ahora que venimos a Cristo, nos cuesta trabajo ser hijos. Así que es un buen tema, es el tema de la vida cristiana, aprendiendo a ser hijos. Dice la introducción, la paternidad es la relación vital que hay entre un padre y su hijo. Esta relación nutre al hijo en su identidad, seguridad y carácter, entre otras cosas. Pero es importante entender que en la paternidad hay dos actores fundamentales. ¿Cuáles son? El padre y el hijo. Y para que la relación funcione, ambas partes deben cumplir su rol. Dios es un buen padre, pero nosotros somos buenos hijos. Aquí es donde está el detalle, diría Cantinflas, ¿no? Aunque somos hijos de Dios, eso quiere decir que sabemos serlo, nos comportamos así, porque una cosa es ser hijo y otra muy distinta es vivir como tal. Los israelitas fueron hijos, pero no soltaron a Egipto en su mente. Fueron hijos, pero no dejaron que Dios sea su padre. Esto es muy, muy tremendo porque vemos estos dos elementos que tienen que estar presentes en la paternidad. Padre e hijo, en el caso de nuestra relación con Dios, obviamente Dios es un buen padre, obviamente Dios es un padre que cumple a cabalidad su rol. El problema está en nosotros. Sabemos ser hijos, sabemos vivir como hijos, hablamos como hijos, tomamos decisiones como hijos, vivimos como hijos o siendo hijos, seguimos pensando como huérfanos, seguimos decidiendo como egipcios, seguimos viendo la vida con la consecuencia de haber participado del fruto del conocimiento del bien y del mal. Tenemos esa independencia todavía nosotros, tenemos esa autonomía todavía gobernando nuestra vida. Entonces, este es el asunto. Este es el asunto crucial en el discipulado. Aprender a ser hijos. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque no sabemos. No llegamos a Cristo sabiendo ser hijos. No llegamos a Cristo sabiendo obedecer. ¿Dónde aprendemos la obediencia? En el reino de Dios, en la iglesia. ¿Dónde aprendemos autoridad? En el reino de Dios, en la iglesia. ¿Dónde aprendemos humildad? En el reino de Dios, en la iglesia. ¿Dónde aprendemos a que nuestros chicharrones no siempre van a tronar y se va a hacer lo que queremos? En el reino de Dios. Tenemos que aprender a ser hijos porque no sabemos serlo. Esa es la razón. Y los israelitas no supieron ser hijos. Salieron de Egipto, eran hijos, pero no supieron comportarse de la manera en que ya Dios los miraba. Y entonces ellos, aunque Dios era un buen padre, ellos no le dieron el lugar a Dios de padre. Porque el único lugar donde le damos a Dios es el lugar de que sea nuestro Padre, vamos a verlo hoy, es en la obediencia. No hay otra forma. No son con las lágrimas, no es con grito de júbilo, grito de guerra,
remolineando, eso obviamente es agradable delante de Dios cuando lo fundamental, lo principal está presente, la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que vamos, punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Bueno, van de la mano, así que vamos a contestarlos. Eh, eh, según la introducción, ¿cuáles son los dos factores fundamentales en la paternidad? Bueno, ya lo vimos, padres e hijos. Estos son los dos actores fundamentales, ¿ok? No solamente el padre, no solamente el hijo, ambos tienen que estar presentes. Y en el caso nuestro, con nuestra relación con Dios, pues Dios es un excelente padre. Dios, Él es el padre. El problema está del otro lado. El problema está en el lado humano de la ecuación. Ahí es donde está el problema. Entonces, todo lo que Dios hace, primero lo hace Dios en lo legal para que luego se vuelva práctico. Por ejemplo, usted es santo en lo legal, pero debe serlo también en lo práctico. Usted es hijo en lo legal, pero debe aprender a hacerlo también en lo práctico. ¿Ok? Usted es redimido, usted es heredero, usted es hijo, usted es justificado en lo legal por Cristo, pero tiene que aprender también a hacerlo en la vida práctica. ¿Ok? Y quiero que contestemos el siguiente punto, el número 2, con base en lo que hemos aprendido en el tema de la familia. A ver, ¿quién puede decirme cuál es el rol del padre y cuál es el rol de los hijos? Según el curso de la familia que tomamos, aquí está la pastora Lorena, que debe saberlo porque ella da clase de la familia. No sé quiénes estén tomando familia o estén dando clases de familia, pero bueno, todos ustedes que son líderes ya pasaron la familia. Entonces, ¿cuál es el rol del padre? Ah, Nirva contesta, correcto, estrellita para Nirva, proveedor, protector y guía. Ese es el rol del padre. Eso ponemos en el inciso A. ¿Cuál cree que es el rol de cada uno de ellos? Inciso A, el padre, proveedor, protector y guía. Y inciso B, honra y obediencia. Muy bien. 2 estrellitas para Nirva Yudilia. ¿Ok? Así que eso es lo que va en la respuesta. Honra y obediencia. Ahora, punto número 3. Gracias, Nirva. Gracias. ¿Cuál fue el error de los israelitas que salieron de Egipto y perecieron en el desierto? ¿Cuál fue el error? Al final del, eh, del, de la introducción, lo vemos. Los israelitas fueron hijos, pero no soltaron a Egipto en su mente. Fueron hijos, pero no dejaron que Dios sea padre. Yo voy a poner esta respuesta, me gusta esta respuesta. ¿Cuál fue el error de los israelitas que salieron de Egipto y perecieron en el desierto? No dejaron que Dios sea padre. Dios es padre, pero ellos no dejaron que Dios sea su padre. También puede poner, no soltaron a Egipto en su mente, o no supieron ser hijos, o no le dieron al padre su lugar de padre, ¿ok? Todas esas respuestas son correctas. Me gusta más cómo termina la introducción diciendo, no dejaron que Dios sea su padre. Es tremendo porque acá ponemos la responsabilidad del lado humano. La responsabilidad no está del lado divino. Dios quiere, Él anhela, Él es Padre, Él quiere bendecir, Él quiere darnos todo, pero el lado humano es obstinado, rebelde, eh, desobediente, desleal, etcétera. ¿Ok? Así que la respuesta que más me gusta a mí, no dejaron que Dios sea su Padre. Amén. Muy bien. También Surinela contestó muy bien. Edgar Orellán también contestó muy bien. Pastora Lorena, que está con los conceptos bien frescos allá. Muy bien.
Bueno, gracias a todos. Todos tienen estrellita. Muy bien, dice el texto. No solamente se trata de tener un buen padre, que lo tenemos. También uno debe aprender a ser hijo. Lo somos, pero hay que aprender a serlo. Egipto marcó profundamente nuestra vida, hablando en términos espirituales, obviamente. No, yo ni siquiera conozco Egipto. Egipto marcó profundamente nuestra vida. Y lo natural en nosotros no es la paternidad, sino la orfandad. Ojo acá. Lo natural en nosotros no es la paternidad, sino la orfandad. No llegamos a Cristo sabiendo obedecer. No llegamos a Cristo sabiendo ser hijos. Lo natural en nosotros no es la paternidad. Lo natural en nosotros es la orfandad. ¿Ok? Esto supone un problema porque llegamos a Cristo, somos hijos, pero no sabemos serlo. Y eso es lo que nos ha ocasionado muchos problemas ya estando en Cristo. Por tanto, tenemos que aprender a ser hijos, pues no es natural en nosotros, no sabemos hacerlo. Hay que aprender. Y aquí es donde entra el discipulado. El apóstol Pablo en Galatas 4:19 decía, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, nos cuesta, estamos todavía, el mundo, yo decía ayer, hizo un buen trabajo en nosotros, nos programó, nos adiestró, nos amansó en un esquema completamente de orfandad, en un esquema de autonomía, de independencia, en un esquema donde bueno, hoy en día hasta se puede demandar a los padres legalmente. Entonces, nos hizo todo, nos cambió todo el concepto de lo que es ser hijo. Entonces, tenemos que aprender y esto pues lleva tiempo. ¿Okay? Recibir al Señor Jesús nos llevó 5 minutos, 10 minutos. Aprender a ser hijos nos puede llevar algunos años también. Según Malaquías 1:6, ¿cuál es el reclamo de Dios a quienes decimos que es nuestro Padre? Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, está hablando Dios, ¿verdad? Obvio que Él es Padre, pero es como que está diciendo, si yo para ustedes soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Ok? Esta primera parte del versículo es la que nos interesa. Entonces, acá Dios está preguntando, ¿dónde está mi honra? Dios es Padre, está haciendo la pregunta, sí, si pues soy Padre, bueno, por supuesto que Dios es Padre, pero si ustedes me llaman Padre, si se supone que soy Padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Y como bien contestaron tanto Nirva como Lorena, como Edgar, como todos los que contestaron, el rol del hijo es honra y obediencia. Por lo tanto, la honra y la obediencia van tomados de la mano. No puede haber honra si no hay obediencia. No puede haber honra si no hay obediencia. Entonces acá Dios está diciendo, ¿dónde está mi honra? Es decir, no me están obedeciendo, no me permiten ser padre, no saben ser hijos. Yo soy padre, pero ustedes no saben ser hijos. Ese es el problema. Yo soy padre, pero ustedes no quieren ser hijos. ¿Dónde está mi honra? Ese es el reclamo. Podemos ponerlo literal, como lo dice el versículo. ¿Dónde está mi honra? ¿Cuál es el reclamo de Dios a quienes decimos que es nuestro Padre? ¿Dónde está mi honra? ¿Mm?
qué no me dejas ser tu padre? Son otras posibles respuestas. ¿Por qué no aprendes a ser hijo? En Jeremías 35, bueno, obviamente este tema ya lo machacamos bastante. Jonadab, hijo de Recab, los recabitas. Solamente ahora quiero resaltar el punto que estamos tratando, que esta es la enseñanza verdadera de Jeremías 35. Bueno, no vamos a leer todo el pasaje porque ya lo hemos estudiado. Solamente la pregunta 5 nos hace un recordatorio. En Jeremías 35, Dios envió al profeta a buscar a los recabitas para darles a beber vino, pero ellos no quisieron beberlo porque su padre Jonadab les ordenó que no lo hicieran. Así Dios dio una gran enseñanza al profeta y un mensaje fuerte para su pueblo. ¿Ok? ¿Cuál fue ese mensaje? Me gustaría que participen contestando los incisos. ¿Cuál fue ese mensaje? Vamos al verso 13, ¿ok? De Jeremías 35. Ya después que sucede toda la escena, ¿no? Acuérdense que Jeremías es un profeta al cual Dios le habla a través de evidencias. Entonces Dios le dice a Jeremías, ve a buscar a los recabitas, mételos a cierto aposento, ponle allá, no sé, las mesas, todo, dales copas de vino y dales a beber vino. Entonces él va por los recabitas, ellos llegan, están allá parados, beban vino, dice el profeta, no beberemos vino. Beban vino, no beberemos vino. Oye, yo soy el profeta, te estoy dando una orden que me dio Dios, pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Entonces, wow, esto impacta al profeta, estamos hablando ya de 4 generaciones, desde Jonadab hasta el tiempo de Jeremías, y entonces viene la palabra de Jehová, viene la palabra de Jehová y viene la enseñanza para el profeta. Y es en este punto donde estamos, en el verso número 13, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras. Ojo acá, está tremendo esto, hermanos. Mira qué está diciendo Dios. No aprenderéis a obedecer mis palabras. Hay que aprender a ser hijos. Hay que aprender la obediencia. Hay que aprender. No traemos la obediencia. Ay, perdón, no les estaba mostrando el verso, perdón. Aquí está. No traemos la obediencia eh, en nuestro ADN. No traemos la obediencia en nuestra genética. No traemos la obediencia en nuestro ser. ¿Qué traemos? Rebelión. ¿Qué traemos? Orfandad. ¿Qué traemos? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que traemos. ¿Qué traemos? Los designios, el oprobio de Egipto. Eso es lo que traemos. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser hijos. Entonces, el inciso A, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Vamos a ver. Que no aprenderán a obedecer, dice Nirva. Exacto. Gaby Núñez, que aprendamos a honrarlo y bendecirlo. Bueno, creo que eso dice. Y bendecirlo. Tenemos que aprender a obedecer. Me gusta esta frase, cómo está plasmada por Elisa Acosta. Tenemos que aprender a obedecer. Entonces, el inciso A, ¿cuál es el mensaje? Tienen que aprender a obedecer. Aquí está. No aprenderéis a obedecer mis palabras. Y cuando entendemos el contexto histórico, nos impacta aún más,
el mensaje, porque los recabitas, como dije, no sé si, no, ya ni recuerdo en qué semana lo dije, pero los recabitas no son de las 12 tribus de Israel. Los recabitas es un pueblo adherido, son israelitas honorarios, no son parte, porque ellos descienden de Madián, hijo de Abraham, con Setura, no con Sara. Los 12 patriarcas son hijos de Abraham, Isaac, Jacob, vienen los 12 patriarcas. Pero Abraham, cuando muere Sara, tiene otra mujer. Y de esa otra mujer nace Madián. Y de Madián desciende Recab, Jonadab y los recabitas. Pues ellos no son parte del pueblo de las 12 tribus, pero ahí los tenían, los aceptaron por un asunto que, bueno, ya sería muy largo platicarlo. Cuando entraron a la tierra prometida, Hamad, uno de ellos, los ayudó y Josué les dio heredad, ¿no? Entonces, pero ellos no son hijos originarios. Ellos son, vamos a decirlo así, semi-hijos. Ellos son como que entre gentiles e hijos. Ahí estaban los recabitas, pero actuaban como hijos. Ese es el mensaje fuerte. Los israelitas sí eran hijos. Ellos sí eran hijos, pero no actuaban como hijos. Inciso B, ¿por qué Dios usó el ejemplo de los recabitas? Vamos a ver qué pusieron. Desobedecemos, hablamos. Ok, muy bien. Gracias, Helen. ¿Por qué Dios usó el ejemplo de los recabitas? Mari Carmen Sosa dice, porque honraban y bendecían a su padre. Wow. Los recabitas no eran el pueblo originario de Dios, eran adheridos, eran como primos, ¿no? Eran medio. Ahí como que los aceptaban. Pero el ejemplo es que ellos supieron ser hijos. Esa era la diferencia. Y por eso Dios mete a los recabitas al templo. Al templo no puede entrar un gentil. Los recabitas no son gentiles, los recabitas son hijos de Abraham, pero no son descendientes de las 12 tribus. Todo este contexto histórico cobra relevancia cuando estudiamos el tema. Pero ellos, dice Elisa, se comportaban como verdaderos hijos. Entonces, eso es lo que vamos a poner en inciso B. ¿Por qué Dios usó el ejemplo de los recabitas? Porque honraban y obedecían a su padre, dice Mari Carmen, es buena respuesta. Porque supieron ser hijos, porque se comportaban como verdaderos hijos, dice Elisa, también es buena respuesta. También Gaby Núñez, porque sabían ser hijos obedientes. Aleyán, porque fueron obedientes y con la obediencia honraban a su padre. Bueno, esas son respuestas apropiadas para todos esos que se pueden poner en esos incisos. Vamos a dejar que los discípulos participen. ¿Okay? ¿Qué hicieron los recabitas en el verso 16? Vamos al verso 16. Bueno, el 14 no lo leímos, pero dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Aquí está la respuesta del inciso B, que ya compartimos, que ya comentamos, y yo les he hablado a ustedes que sí son hijos, que descienden de las 12 tribus de Israel, desde temprano y sin cesar, y no me han oído. Entonces, este es el conflicto que hay en el corazón de Dios. Muchas veces nosotros tenemos años en la iglesia, ¿no? Tenemos décadas y venimos tal vez de una familia cristiana, pero a veces no parece. Lamentablemente, hay que ser hijos y hay que actuar como hijos. ¿Qué hicieron los recabitas? Vamos a responder los dos incisos, porque son el mismo versículo. ¿Qué hicieron los recabitas y en qué fallaron los judíos? Verso 16.
Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento. Esto es lo que hicieron, que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Esta es la segunda respuesta. Inciso D. Tuvieron por firme el mandamiento. ¿Cómo traducimos esto para la gente de nuestra célula? Yo puse, eh, tomaron en serio los mandamientos de Dios. Esto es algo importante. Tomaron en serio, no solamente fue una, una buena onda cristiana, qué padre, ya fui al encuentro, grito de júbilo, grito de guerra, vamos a remolinear, nos cruzamos los brazos y giramos. No solamente fue algo eclesiástico emocional, tomaron en serio el mandamiento. Los hijos de Recab, dice el versículo, ¿cómo lo dice? Tuvieron por firme el mandamiento. Tomamos en serio los mandamientos, tomamos en serio lo que Dios dice, o, bueno, Dios me entiende, bueno, es que el pastor no sabe que yo necesito una mujer, que necesito un varón, y bueno, no le digas al pastor porque no va a querer. Y, bueno, esto no se trata del pastor, hermanos, no se trata del pastor, no se trata del pastor, se trata de nosotros ser hijos de Dios. Ellos tuvieron por firme el mandamiento de su padre, le dieron importancia a los mandamientos. O sea, la indignación de Dios, ¿no? La indignación de Dios. Le dieron importancia a los mandamientos. Y Jonadab, ¿qué es Jonadab? Un hombre como cualquier otro que pecó también. Y yo que soy Dios, yo que soy su Padre Celestial, yo que lo saqué de Egipto, a mí no me escuchan. ¿Dónde está el problema? En el factor humano. Ahí está el problema. La paternidad son dos cosas, padre e hijo. Dios es un buen padre, pero acá fallaron los hijos. Tenemos que aprender a ser hijos. No sabe ser hijo. No sabe ser hijo. No trajo la obediencia en su ADN. Aunque usted se crea la mejor persona del mundo, aunque usted se crea una persona muy buena, no sabe ser hijo. La obediencia no vino en su genética, no vino. ¿Qué vino? Rebelión. ¿Qué vino? Corrupción. ¿Qué vino? El fruto del conocimiento del bien y del mal. Eso vino. ¿Qué vino? El oprobio de Egipto. Eso vino. Así llegamos a Cristo. Así llegamos a Cristo. Pero ahora tenemos que aprender. Si no, nos va a pasar lo mismo que a ellos. Nos va a pasar lo mismo que a ellos. No seríamos diferentes a los israelitas que perecieron en el desierto 40 años. O los judíos del tiempo de Jeremías que no supieron ser hijos. Nos va a pasar exactamente lo mismo en el siglo XXI. En el siglo XXI nos va a pasar lo mismo. Tenemos que aprender. Y acá Dios usa el ejemplo recabita. Ellos supieron ser hijos. Supieron ser hijos. ¡Wow! Está fuerte el tema. Está fuerte el tema. Honraron a su padre obedeciendo su mandamiento. Me gusta la respuesta de le dieron valor al mandamiento. Tomaron en serio el mandamiento. ¿Y cuál fue el error de los judíos? Inciso D. ¿Qué dijeron los judíos? Bueno, no es para tanto. Exagera. No, tranquilo, estamos en el siglo
10 antes de Cristo, ¿no? Ellos pensaban muy modernamente, y nosotros estamos del siglo XXI después de Cristo. ¿Mm? No le dieron importancia, no le dieron importancia al mandamiento. Eso me recuerda cuando Jesús dice en Mateo capítulo 6, él dice, no piensen que yo vine a abrogar la ley. Yo no vine a abrogar la ley ni los mandamientos. De cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Por tanto, dice Jesús, si alguno, dice así, si alguno, estoy parafraseando, eh, enseña a los hombres, no enseña a los hombres, dice así, estos mandamientos muy pequeños, él será llamado pequeño en el reino de Dios. Si alguno no los hace y no los enseña, estos mandamientos muy pequeños, porque él los considera pequeños, no es que sean pequeños, es importante para Dios, por algo nos lo pide, pero ellos lo consideran que no son pequeños. Ellos consideran, perdón, que son pequeños. Son mandamientos insignificantes, dicen ellos. No, no hay que cumplirlos, no exageremos. Estamos en el siglo XXI, Dios entiende, vivimos en una democracia, vivimos en un país libre, Dios sabe que tengo necesidades, entonces no le das importancia a los mandamientos pequeños. No es que haya mandamientos pequeños, es que tú consideras que algunos mandamientos son pequeños, son insignificantes. No hay mandamiento insignificante. Entonces, aquel que considere que haya mandamientos insignificantes, entonces tú eres el insignificante, tú eres el pequeño. Si tú consideras que hay mandamientos insignificantes y por lo tanto no los cumples y no enseñas a otros a cumplirlos, entonces el insignificante eres tú. Eso dice. Léalo luego. Obviamente le estoy parafraseando, pero eso es lo que dice. Ahora, si usted le da valor como los recabitas a los mandamientos y los mandamientos que los antinomianos y a los carnales consideran pequeños e insignificantes, pero usted le da valor a esos mandamientos, usted, porque considera grande los mandamientos que ellos consideran insignificantes, entonces usted es llamado grande en el reino de los cielos. Sea grande. ¿Cómo va a ser grande? Dele valor a los mandamientos. Tome en serio los mandamientos. No piense que hay mandamiento pequeño. Cúmplalos a cabalidad y enseñe a cumplirlos, y usted entonces será llamado grande en el reino de los cielos. No importa ir a la iglesia el domingo, no exagere, no seamos legalistas, ¿no? No seamos religiosos. El bautismo es opcional, si quieres, mira, no queremos presionarte. Bueno, eso de hacer una oración para aceptar a Cristo, pues es relativo, ¿no? O sea, pues uno puede ser cristiano poco a poco y ahí le vamos, no los espantes, no se vayan a ir de la iglesia. Bueno, si fornican, pues sí, ya están fornicando, pues ¿qué le vamos a hacer? Total, pues. Mm, mm. Tengamos cuidado de no caer en el espíritu liviano de este mundo que está metido hasta la cocina en la iglesia. Tengamos cuidado. Obedezcamos como los recabitas y enseñemos a nuestros discípulos a obedecer. Es importante que vayas a la iglesia.
Es importante que aprendas a diezmar. Es importante que perdones. El discipulado es importante. Termina esa relación porque te va a separar de Dios. Deja de mentir. Es importante. Aleyan comenta que nuestro Padre traiga convicción a nuestras vidas y valoremos y honremos a nuestro Padre Celestial. Sí, la gente lo va a hacer, Ale. La gente lo va a hacer si tú lo haces. Si el líder lo hace, los demás lo van a hacer. Todo empieza con el líder. El líder tiene que darle valor a lo importante. Cintia comenta, la ley fue inscrita en el corazón de los verdaderos cristianos, todo lo demás son lobos vestidos de ovejas. Sí, sí. Date cuenta, Cintia, que la ley no cambió. Cambió el lugar en donde está, pero la ley no cambió. Cambió de tablas de piedra, pasó a corazones. ¿Mm? En el nuevo pacto hay un cambio de ubicación de la ley. Estaba afuera, estaba en tablas de piedra, y en el nuevo pacto ahora está adentro, en el corazón, por medio del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Pero la ley es la misma. La ley es la misma. Lo que agrada a Dios en el Antiguo Testamento sigue agradando a Dios en el Nuevo Testamento. Claro, el esquema ceremonial caducó porque ya llegó Cristo, pero la ley moral sigue vigente. ¿Ok? Bueno, es otro tema largo, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Sí, versículo Romanos 2:15. Exacto, exacto, exactamente. Amén. Ok, bueno, vamos a continuar ya a ir cerrando. ¿Qué horas son? Ya falta poco tiempo. Y, ok, es un tema muy, muy tremendo, la verdad. Estamos viendo y es una buena oportunidad para enseñar a los discípulos. ¿Acaso Jonadab fue mejor padre que Dios y por eso a él sus hijos sí le obedecieron? No, el problema aquí no está en los padres, sino en los hijos. Los recabitas aprendieron a obedecer y supieron ser hijos, pero los israelitas no, pues no quisieron obedecer. Entonces, obviamente, el asunto crucial acá no está del lado de los padres. Obviamente, Jonadab, no vamos a comparar a Jonadab con Dios. Dios es el padre de los padres. Jonadab fue un buen padre, pero él fue un hombre pecador como nosotros. El punto es que los recabitas supieron ser hijos, porque Jonadab también supo ser hijos. Esto lo platicamos la vez pasada. Por eso dice Jonadab, hijo de Recab. 5 veces en Jeremías 35 dice Jonadab, hijo de Recab, recalcando el Espíritu Santo que él fue hijo también. ¿Por qué Jonadab fue un buen padre? Porque él fue un buen hijo. Y como él fue un buen hijo, fue un buen padre, y él enseñó a sus hijos. Y sus hijos fueron buenos hijos. Y esto es lo que está resaltando Dios acá. Ahora, Dios no fue tan buen padre como Jonadab y por eso a él no le obedecieron. No, Dios es el mejor padre. El asunto es que los israelitas no quisieron ser hijos. Punto. Ahí termina el asunto. Punto número 6, según Mateo 23:37. ¿Por qué Dios no pudo juntar a su pueblo como la gallina hace con sus polluelos? Bueno, acá vemos ya en el Nuevo Testamento cómo Cristo ya lo describe de una manera más gráfica y vemos esta figura, ¿no? Esta metáfora que usa Jesús, ¿ok? En Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Aquí está la voluntad de Dios. Quise, voluntad de Dios, juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de sus alas. Pero no quisiste, aquí está el factor humano. No quisiste. ¿Ok? Esto es lo que Dios quiso, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Entonces, la respuesta, el punto número 6, ¿por qué Dios no pudo? Está fuerte esta palabra.
Cualquier calvinista juzgaría esta palabra, ¿no? Pero esa es la realidad. No pudo juntar a su pueblo como la gallina hace con sus polluelos, porque ellos no quisieron. Esa es la respuesta. Porque ellos no quisieron. Porque ellos no quisieron. Punto número 7. Gaby Núñez, gracias por la respuesta. Suri, gracias por la respuesta. Ale ya también respondió. Me salté un comentario de Nirva. Viene en el nuevo pacto una revelación, un cambio en la mente para ser escrita la palabra en el corazón del creyente. Amén. Según 2 estamos ya en el punto número 7 y último, 6:18, que es el verso de memoria aquí a la derecha. ¿Qué promete Dios ser para nosotros? Dice el verso, y seré para vosotros por Padre. Él es Padre, pero Él promete ser nuestro Padre. Hay una personalización. Él es Dios, pero Él promete ser nuestro Dios. ¿Ok? ¿Qué promete Dios ser para nosotros en el inciso A? Ser nuestro Padre. Promete ser nuestro Padre. Pero ¿qué espera Él de nosotros? Es decir, ¿cuál sería la condición para que nosotros podamos entrar a esa esfera de paternidad? Lo dice el versículo. Y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué espera Él de nosotros? Que seamos hijos e hijas. ¿Ok? Dios es Padre, pero nosotros tenemos que permitir que lo sea. Él es Padre, pero solo entramos a su paternidad cuando somos hijos. ¡Wow! ¡Wow! Esto hay que repetirlo, ¿no? Esto hay que repetirlo. Él es Padre, pero solo entramos a su paternidad cuando somos hijos, porque podemos ser hijos y comportarnos como huérfanos, aunque seamos hijos. ¿Mm? Y es en la obediencia cuando actuamos como hijos. Es en la obediencia cuando actuamos como hijos. Este es el key, este es el, el axioma, el asunto, la médula del asunto. Y es en la obediencia cuando actuamos como hijos, porque solo la obediencia pone a Dios en el centro y le honra como Padre. Podemos cantar, podemos gritar aleluya, podemos grito de júbilo, grito de guerra, paso pentecostal, remolinear, podemos hacer 1000 cosas, pasar todos los cursos, abrir iglesias y ser pastores, pero finalmente lo que determina si somos hijos es nuestra obediencia. Mateo 7:21 habla de los hacedores de maldad, los ministros infieles. Nunca les conocí, nunca, nunca me permitieron ser su padre, no supieron ser hijos. Abrieron iglesias, hicieron campañas, eran famosos, eran grandes líderes, echaron fuera demonios e hicieron un montón de cosas, pero lo hicieron por cuenta propia. Lo hicieron porque había otros intereses alrededor, fama, dinero, no sé, y no hubo una relación, no entraron a la esfera de la paternidad. Podían hacerlo, pero no lo hicieron, no quisieron, no entraron a esa esfera de paternidad, porque a esa esfera se entra por obediencia, obediencia a los mandamientos de Dios. Lo que comentaba Cintia, lo que comentaba Cintia.
Voy a leer nuevamente el comentario de Cintia. Dice, la ley fue inscrita en el corazón de los verdaderos cristianos. Todos los demás son lobos vestidos de ovejas. También hay cristianos genuinos, Cintia, pero que no, ¿verdad? Necesitan ser discipulados. Ese es el punto. Que el genuino, el cristiano genuino va a pagar un precio. El cristiano genuino dice, sé que estoy mal, sé que me porto mal y necesito cambiar porque amo a mi Padre. El cristiano genuino busca el cambio. El cristiano falso no. Le importa 3 cacahuates. Acá no me gusta esta iglesia, me voy a otra, no me gusta esta otra porque me dijeron esto, me voy a otra. Es, quiero un consejo, pero quiero que alguien me dé un consejo de lo que yo quiero escuchar. Pues voy con este, no me gusta, eres malo. Voy con este, no me gusta, me estás juzgando. Voy con este, no me gusta, tú tienes algo en contra mía. Pero voy con este y me gusta. Ah, sí, tú eres el gran hombre de Dios. Oh, sí, tú sí sabes. Te voy a obedecer. Sí, pero porque él está diciendo lo que uno ya quería de antemano escuchar. David Núñez comenta, aprendamos a ser hijos obedientes para beneplácito de nuestro Padre Celestial. Tremenda palabra, pastor. Gracias por esta enseñanza. Gloria a Dios por su vida. Muchas gracias, Gaby. Te mando un abrazo, bendiciones a tus hermanas también. Y vamos a cerrar entonces ya con el recuadro de la derecha, que está cortito, las 3 funciones del Hijo. Jesús vino al mundo para cumplir 3 objetivos principales. Número 1, vino para que conozcamos a Dios en forma humana, para que podamos entenderle y relacionarnos con Él. Número 2, vino a ser el Cordero de Dios que paga el pecado con su sangre. Con su sangre, acá le sobra una S. Y número 3, vino a enseñarnos cómo ser hijos. Él es nuestro modelo. Jesús es el modelo perfecto de cómo se es hijo de Dios. Con su vida de obediencia y rendición nos enseña a aquellos que ya estamos en Él, cómo podemos entrar a la esfera de la paternidad divina y experimentar la esencia del nuevo pacto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ser hijos de Dios y que Él sea nuestro Padre. Esta es la esencia del nuevo pacto. Este es el plan de Dios. Aquí estamos viendo la médula del plan de Dios. Que Él sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos. Como bien dice el verso de memoria, y seré para vosotros por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Me da mucho gusto que reciban esta enseñanza, macháquela, aplíquela. Gloria a Dios si nos sentimos incómodos, gloria a Dios, es que la palabra está entrando y vamos a enseñar a nuestros discípulos a que no seamos discípulos de segunda, discípulos domingueros, emocionales, brincolines y argüenderos. Seamos discípulos genuinos. A mí me gusta remolinear y gritar grito de júbilo, a mí me gusta, pero hay que ser genuino. Eso le agrada a nuestro Padre cuando estamos esforzándonos, claro, en la gracia, en el espíritu, pero no erradiquemos el elemento humano de la relación personal con Dios. Así que vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, gracias te damos por esta palabra. Ponemos en tus manos nuestra vida y gracias porque tú nos guías, Padre. Queremos aprender a ser hijos. Sabemos que hay áreas en nuestra vida, Señor, que donde no hemos rendido a ti ciertas áreas, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos caminar contigo. Queremos obedecer en las cosas pequeñas. No beber vino como los hijos de Jonadab.
como los recabitas, Padre. Queremos darle valor a tus mandamientos, aunque los demás los consideren insignificantes. Nosotros queremos darles valor para ser llamados grandes en el reino de los cielos. Pongo en tus manos la vida de cada uno de estos siervos tuyos, líderes de célula, mentores de tus rebaños. Y te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, wow, muchas bendiciones a todos. Gracias por estar conmigo en esta hora, ya con 8 minutos. Mañana les espero después de las 7 de la mañana en el programa de radio que me invitaron. Ya mandé, es la radio cristiana 101.9. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Un abrazo fuerte a todos, bendiciones y buenas noches. Bye.